Amigos, buenas noches. Aquí estamos nuevamente con ustedes para continuar con la lectura de nuestro libro 25. Nos toca la lectura 25-21 de enero 13 de 1929. Los profetas. Cómo el reino de la redención y el del fiat se dan la mano. Necesidad de que se conozca lo que respecta al reino de la divina voluntad. Estaba siguiendo mi giro en los actos del fiat divino, y habiendo llegado al punto de acompañar a los profetas cuando el querer divino manifestaba a ellos el cómo y el cuándo de la venida del futuro Redentor, y ellos lo suspiraban con lágrimas, oraciones y penitencias, y yo, haciendo mío todo lo que ellos hacían, siendo todo esto frutos del eterno fiat divino, lo ofrecía para pedir su reino sobre la tierra. Es interesante, o sea, todos los sacrificios, todos los anhelos, los deseos, todos los actos de las personas anteriores, en este caso de los profetas, esos suspiros de ellos, ese hablar de lo que Dios les había revelado de ese futuro redentor, lo podemos hacer nuestro y lo podemos ofrecer no para que venga el Redentor, que ya vino, nos podemos unir con ellos para pedirlo, pero también lo podemos usar como nuestro para ponerlo ahí, pedir el reino, que el reino se establezca sobre la tierra. Luisa lo pedía para que el reino descendiera a la tierra. Nosotros lo debemos pedir, lo debemos usar para que este reino se extienda, se propague en todas las generaciones y en todos los pueblos. Vamos a ver los porqués de esto, pero que quede muy claro que podemos hacer uso de todo lo anterior y ponerlo en el acto presente para pedir lo que ahora es necesario pedir. Dice, pero mientras esto hacía, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, cuando un bien es universal y debe y puede llevar bien a todos, es necesario que pueblos enteros, y si no en todos, en gran parte, sepan el bien que deben recibir. Y con las oraciones, suspiros, deseos y obras consigan un bien tan grande, de manera que el bien que quieren quede concebido primero en las mentes, en los suspiros, en los deseos, en las obras y hasta en los corazones. Y después les viene dado en realidad el bien que suspiraban. O sea, esta era la finalidad del anuncio de los profetas. O sea, hacer concebir la idea de ese Redentor en la mente de todo el pueblo, para que ahora todo el pueblo, habiendo sido concebido la idea del Redentor, lo suspiraran, lo anhelaran y lo pidieran. O sea, esa era la finalidad de Dios al revelar todos los acontecimientos, los sucesos y todo lo que el Redentor haría. Pero era para eso, para que ese Redentor quedara primero concebido en la mente, en los deseos, en los pensamientos de toda la gente, de todas las personas que lo escuchaban. Y así que pudieran suspirarlo, ¿sí? Y entonces les vendría dado ese bien tan grande. Dice, cuando un bien que se debe recibir es universal, se requiere la fuerza del pueblo para conseguirlo. En cambio, cuando es individual o local, puede bastar uno para obtener el intento. Así que antes de venir sobre la tierra y quedar concebido en el seno de la soberana del cielo, puedo decir que fui concebido en las mentes de los profetas, y yo confirmaba y daba valor a esta especie de concepción en ellos,
con mis manifestaciones del cuándo y del cómo debía venir sobre la tierra para redimir al género humano. Y los profetas, fieles ejecutores de mis manifestaciones, hacían de heraldos, manifestando con sus palabras a los pueblos lo que yo había manifestado de mi venida a la tierra. Y concibiéndome en las palabras de ellos, hacían volar de boca en boca la noticia de que el Verbo quería venir a la tierra. Con esto no sólo quedaba concebido en la palabra de los profetas, sino también quedaba concebido en la palabra del pueblo, de modo que todos hablaban de ello y rogaban, suspiraban al futuro Redentor. O sea, esto es lo que mencionábamos. Gracias a la revelación que los profetas tenían, que se les había dado, ahora ellos anunciándola, esto es el punto quizá principal de todo esto. No se quedaban con esa profecía ellos. El punto era que ellos recibiendo esa profecía, se las manifestaran a los pueblos, para que los pueblos recibiéndola tuvieran concepción, como dice Jesús, concebido Jesús en la mente de ellos, en los deseos de ellos. Ahora ellos mismos, o sea, aparte de desear, de anhelar, de rogar porque viniera ese Redentor, ellos mismos se convertían en heraldos, comunicándole al pueblo, haciendo suyas esas peticiones y extendiéndola en todos los, cuando menos en las personas que ellos conocían. Así que, dice, y cuando fue difundida en los pueblos la noticia de mi venida sobre la tierra, y un pueblo casi entero, a cuya cabeza estaban los profetas, rogaba, suspiraba con lágrimas y penitencias, quedando en la voluntad de ellos como concebido, entonces hice venir a la vida a la reina, en la cual debía concebirme en realidad, para hacer el ingreso en un pueblo que desde hacía 40 siglos me suspiraba y me deseaba. ¿Qué delito no habrían cometido los profetas si hubiesen ocultado, escondido en ellos mismos mis manifestaciones sobre mi venida? Habrían impedido mi concepción en las mentes, en las oraciones, palabras y obras del pueblo, condición necesaria para que Dios pudiera conceder un bien universal, como era mi venida a la tierra. No sé si nos fijamos aquí en dos pequeñas palabritas, que son condición necesaria. O sea, esto era necesario, sin esto no se hubiera podido concretar la redención. Sin esto no se hubiera podido llevar a cabo la venida del Verbo eterno en su humanidad, y todavía estaríamos esperando a este Redentor. O sea, es necesario el anuncio, ese anuncio que hace que todo el pueblo conciba en ellos, en su mente, la idea, y luego, por medio de esa concepción que ya tienen en ellos, ahora ellos la manifiesten, lo anhelen, lo rueguen, lo pidan. Eso es lo que Dios intenta hacer con todas las manifestaciones de su futuro Redentor. Dice, ahora, hija mía, el reino de la redención y el reino de mi fiat divino se dan la mano, y siendo también este un bien universal, que queriendo todos pueden entrar en él, es necesario que su noticia la sepan muchos y quede concebido en las mentes, en las palabras, en las obras y corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos.
O sea que ahora es lo mismo, exactamente lo mismo que pasó hace 2000 años, bueno, hace 4000 años. Ese anuncio que Dios está haciendo es el anuncio de su reino. Todas estas verdades que le ha manifestado a Luisa son los heraldos de esta venida del reino. Es innegable que este conocimiento que Luisa nos expresa a través de la escritura, ahora nosotros poco a poco, en la medida que lo vamos conociendo, en la medida que nos vamos acercando a este conocimiento, vamos concibiendo en nosotros la idea de este reino. ¿Y cuántos no hemos deseado, suspirado porque venga, para podernos hacer, tomarlo como nuestro, hacerlo nuestro? Esto es exactamente lo que Dios ha pensado, tener este reino, pero a través del pensamiento, del deseo, de las oraciones, de las criaturas, de los actos santos, de los actos, o sea, con esa finalidad de llegar a obtener este reino. Eso es lo que en realidad Él está esperando para poder hacer que este reino primero se estableciera en la tierra. Y eso ya se logró en Luisa. Ahora lo que debemos pedir, vuelvo a repetirlo, es que este reino se extienda, que este reino se vaya por toda la familia humana para que todos aquellos que lo van a aceptar puedan tener noticia. No se puede desear, no se puede vivir, no se puede anhelar nada que no se conozca. Por lo tanto, el conocimiento es necesario. Así, totalmente necesario. Y por eso se nos dice esto, o sea, también o sea, el reino es un bien universal que queriendo todos pueden entrar en él. Ese es otro punto que hay que repetir y repetir y repetir. Todos pueden entrar en él. Lo único que nos puede impedir esa entrada es nuestra voluntad. Así que llegar al reino de la divina voluntad, llegar al reino de los cielos, desde aquí de la tierra, podernos unir con Jesús para poder llegar a tener esta misma vida de Él, poder apropiarnos de sus actos, poder tener toda la plenitud de esa conciencia universal que tiene Jesús, poder convivir con Él, poder ayudarlo, poder estar participando de sus mismos actos de redención. O sea, esto solamente en el reino de la divina voluntad. Y eso nos conseguiría la posibilidad de desarrollar una vida divina en nosotros y así, teniendo esa vida divina, de ahí en adelante poder actuar junto con Él. Entonces dice, es necesario que su noticia la sepan muchos para que quede concebida en las criaturas, ¿sí? Que quede concebida en las palabras, en las obras, en los corazones de muchos, a fin de que se dispongan con las oraciones, con los deseos y con una vida más santa a recibir el reino de mi divina voluntad en medio de ellos. Si la noticia no se divulga, mis manifestaciones no hacen de heraldos, ni vuelan de boca en boca los conocimientos sobre mi fiat. Esto de boca en boca es lo que cada criatura cuando recibe este conocimiento y se siente atraído, inmediatamente lo va a comunicar. O sea, no se necesitan los grandes heraldos, sino a veces con estos pequeños movimientos
de boca en boca, como dice de Jesús, es como se puede divulgar en forma exponencial este reino. Dice, ¿cómo es necesario que los conocimientos sobre mi fiat se conozcan? Y no solo eso, sino que se haga conocer que mi divina voluntad ya quiere venir a reinar, como en el cielo, así en la tierra, en medio a las criaturas y a los sacerdotes como nuevos profetas, les toca el trabajo y con la palabra, con lo escrito y con las obras, hacer de heraldos para hacer conocer lo que concierne a mi fiat divino. No será menor su delito que el de los profetas si éstos hubiesen escondido mi redención, con no ocuparse por cuanto puedan de él lo que respecta a mi divina voluntad. Ellos serán la causa de que un bien tan grande no sea conocido ni recibido por las criaturas, y sofocar el reino de mi divina voluntad, tener suspendido un bien tan grande que no hay otro similar a él, ¿no es acaso un delito? ¡Qué tremendas palabras! O sea, en realidad, realmente el sacerdote, los sacerdotes deberían de ser los heraldos, son los nuevos apóstoles, son aquellos que quisieron estar, que Jesús quería que estuvieran al frente de esta divulgación para que su reino salga de su iglesia. Este reino sería absurdo que saliera fuera de la iglesia. Y por eso Jesús quiso poner a un sacerdote junto con Luisa durante toda su vida. Así que esta era la finalidad de Jesús, de poner a un sacerdote ahí junto a ella, para que de este sacerdote se transmitiera a las demás, se transmitiera a las autoridades eclesiásticas y que este reino fuera aceptado y proclamado totalmente. Dice, por eso te recomiendo por parte tuya no omitir nada y ruega por aquellos que se deben ocupar en hacer conocer tanto bien. Después, ha agregado con un acento más tierno y afligido. Hija mía, esta era la finalidad por la cual permitía la necesidad de la venida del sacerdote, a fin de que tú pusieras en ellos como sagrado depósito todas las verdades que te he dicho acerca de mi fiat divino, y ellos fuesen atentos y ejecutores fieles de lo que yo quiero, esto es, que hagan conocer el reino de mi divina voluntad. Puedes estar segura que no habría permitido su venida si no fuese por cumplir mis grandes designios sobre la familia humana. Y entonces aquí tenemos ya conocido la causa por la que Jesús pone al sacerdote junto con Luisa, un sacerdote, una persona que Luisa no quería tener junto a ella. Y no porque no quisiera, en el sentido de no quiero al sacerdote, sino por las molestias que les causaba. Ella sentía que al sacerdote le era como una obligación muy penosa el estar yendo continuamente con ella. Por eso es que ella siempre pedía y pedía y pedía que la liberara de ese sufrimiento. Sin embargo, bueno, Jesús nunca le aceptó esa petición de Luisa y era por esto, porque Luisa tenía que depositar sus conocimientos que recibía, los tenía que depositar en la iglesia a través del sacerdote. Dice, y así como en el reino de la redención dejé a mi mamá reina en medio de los apóstoles, a fin de que junto con ella
ayudados y guiados por ella, pudiesen dar el principio al reino de la redención, y porque la soberana celestial sabía de él más que todos los apóstoles, era la más interesada. Se puede decir que lo tenía formado en su materno corazón. Así que podía muy bien instruir a los apóstoles en las dudas, en el modo, en las circunstancias. Era el verdadero sol en medio de ellos. Bastaba una palabra suya para hacer que mis apóstoles se sintieran fuertes, iluminados y reafirmados. Así, para el reino de mi fiat divino, habiendo puesto en ti el depósito de él, te tengo aún en el exilio, a fin de que como nueva madre pudiesen los sacerdotes tomar de ti lo que puede servir de luz, de guía, de ayuda, para dar principio a hacer conocer el reino de mi divina voluntad. Pero viendo el poco interés, si supieras cuánto sufro por eso, reza, reza. Bueno, esto lo dice Jesús, no es algo que nosotros nos hayamos inventado, sacado de quién sabe dónde. O sea, a los sacerdotes, a la iglesia no le interesó dar a conocer esto, incluso lo condenó, lo escondió, lo aisló totalmente. Pero Dios tenía sus caminos, Dios tenía sus formas de hacer que esto saliera a la luz nuevamente. Y en fin, ahora en la actualidad pues lo tenemos con nosotros. Hay lecturas donde Jesús, por ejemplo, dice que si por parte de quien debiera de haberse ocupado en extender esto, en darlo a conocer, o sea, si no hubiera habido ese interés, que no lo hubo, entonces el reino de la divina voluntad se hubiera puesto en peligro, un peligro en que quizá hasta morir al nacer, porque él no se daba a conocer, y ellos hubieran quedado como reos de todo el bien que puede traer un reino tan santo. Ahora, Jesús les dice les dice a Luisa, que también estos sacerdotes merecerían que los hiciera a un lado, que los quitara de en medio y que llamara a otras personas como pregoneros, como propagadores de este conocimiento del reino, del fiat divino. Que ellos, los sacerdotes, deberían de haberse sentido orgullosos por ser los heraldos del reino. Y sin embargo, no lo hicieron. Sin embargo, no lo hicieron. Y nos dice algo que es realmente tremendo, porque dice, hasta en tanto que no encuentre quien tenga interés y tenga más en cuenta que a su propia vida el hacer conocer sus conocimientos, el reino de mi voluntad no puede tener su principio ni su vida sobre la tierra. O sea que es el establecimiento, más que el establecimiento, la extensión de este reino. El tenerlo ya en este mundo, pero ya dominando, ya siendo algo conocido, y que la iglesia esté ya metida, interesada en él, y siendo ella la que lo esparza, no se puede llevar a cabo si no se extiende todo esto antes. Y para eso es que Jesús llamó a personas ajenas al sacerdocio para dar a conocer todo esto, para que se empezara a extender. Y afortunadamente, gracias a la divina voluntad, gracias a Dios, o sea, ahora ya los sacerdotes están involucrados en esto, y ellos son y serán los que lleven a cabo esta extensión de este reino.
25-22, enero 20 de 1929. Cómo la creación es un ejército divino. Donde está el divino querer, hay vida perenne. Mi abandono en el fiat divino continúa y siguiendo sus actos que hizo en toda la creación, quería dar la gloria a mi Creador, que cada cosa creada contenía. Porque a pesar de que cada cosa creada es gloriosa, noble, santa, de origen divino, porque es formada por el fiat creador, pero cada cosa posee una propiedad distinta la una de la otra, de modo que cada una da su gloria a aquel que la ha creado. Entonces, mientras mi pequeña y pobre inteligencia se perdía en la creación, mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, cada cosa creada tiene su oficio especial, según como Dios las ha creado, y todas me son fieles en el oficio que cada una posee, dándome gloria continua y distinta la una de la otra. La creación es mi ejército divino, unida e inseparable, mientras son distintas, y todas corren sin detenerse jamás, con el único fin de glorificar a su Creador. Es como un ejército. ¿Quién la hace de general? ¿Quién de capitán? ¿Quién de oficial? ¿Y quién de pequeño soldado? Todos atentos a servir al Rey, cada uno en su puesto en perfecto orden y fieles al ejercicio de cada oficio. Poseyendo cada cosa creada un acto de mi voluntad divina, esto le basta para mantenerse en su puesto, en orden perfecto, siempre bellas y siempre nuevas, y en acto de glorificar a aquel que las creó. Donde está mi voluntad divina y vida perenne, armonía y orden, firmeza inquebrantable, sin que ningún evento pueda apartarla de su puesto. Y todos felices en el oficio que cada uno posee. Así habría sido el hombre si la voluntad humana no me lo hubiera arrancado de mi voluntad. Un bello ejército, todo ordenado, y cada uno en su oficio, feliz y en acto de glorificarme siempre, y mientras glorificaba a su Creador, quedaba él glorificado. Esto es exactamente la vida que Dios había pensado para cada uno de nosotros. Todos íbamos a tener vida divina, todos íbamos a tener la unión, la fusión con la voluntad divina y por lo tanto con Jesús obrando, viviendo en nosotros. Todos habríamos tenido la dignidad, la soberanía, el honor de ser vida divina junto con Jesús, junto con nuestro Creador. Pero la voluntad humana, o sea, la desobediencia de Adán, arrancó esa prerrogativa que tenía el hombre, le quitó la posibilidad de estar unido siempre con él, y eso fue el derrumbe del plan, de la finalidad que Dios quería para nosotros. Toda la creación se mantiene en el orden en el cual fue creado. Nada en lo creado se ha salido de el puesto, del lugar, de la finalidad por la que Dios le había asignado. Solamente el hombre, o sea, solamente nosotros, somos los únicos que, aunque somos los reyes de la creación, somos la parte más grande, la obra maestra de Dios, porque aquí no era una obra la que Él hacía. En nosotros era vida, vida de Él, vida divina que formaba en cada uno de nosotros. No era una simple obra bella y ya, no, era vida divina. Y esta vida divina, que es la más agraciada, la que más tenía que ganar y la que más
podía darle a Él la gloria por haberlo creado de esta manera, por más que pudiéramos tener en nosotros la capacidad de glorificar a nuestro Creador por medio de todas sus obras, por más que hubiéramos participado con Él de todo lo que Él hacía, de todo lo que Él es, y sin embargo nos salimos. Se salió Adán, perdió esa prerrogativa, pero nosotros también, nosotros hemos cooperado y mucho más que Adán, porque Dios empezó a luchar, a hacer todo lo posible por llevarnos nuevamente a Él. Y nosotros, bueno, antes que eso, o sea, y eso, todo lo que Él hizo significó incluso que viniera en su humanidad a sufrir, a morir. Un Dios infinito, un Dios impasible, un Dios inmortal que se sujeta a la muerte, que se sujeta al sufrimiento, que se sujeta a las necesidades de la naturaleza humana, que se sujeta a sentir todo el horror de la voluntad humana de toda la familia humana y que lo tiene que sufrir en Él, que lo tiene que aceptar en Él para redimirnos. Eso es lo que hemos logrado. O sea, estar total y absolutamente en contra de este ser tan inmenso, de este creador, de este Dios nuestro. Y no lo aceptamos. Y luego nos quejamos de todo lo que estamos padeciendo. Y luego decimos y pensamos que Dios es injusto por habernos creado de esta manera, que Dios no hace caso a nuestras súplicas, que Dios no puede existir porque todo el mal que existe en el mundo, ¿cómo lo puede tolerar? Y no nos damos cuenta que somos nosotros los que nos hemos formado eso, que somos nosotros los que nos hemos alejado de todo el bien que Él nos dio, que nos hemos sustraído de todas las gracias, de todos los dones, de todo lo que Él había pensado darnos para nuestra felicidad, pero una felicidad divina, no humana como la tenemos. Qué tremenda ceguera es la que tenemos nosotros. Y que gracias a esto, o sea, cada uno de nosotros en el oficio que nos hubiera sido asignado, hubiéramos sido inmensamente felices, porque no hubiéramos tenido ninguna carencia. Y no me refiero nada más a la carencia material, que esa es la de menos, sino ninguna carencia espiritual, ninguna carencia moral. Hubiéramos estado siempre colmados en el amor, colmados en la gloria, en la fidelidad, en la felicidad de Dios mismo, teniendo como nuestra, como propiedad nuestra, todas las bienaventuranzas y todas las beatitudes de Dios. Sin embargo, bueno, pues fuimos nosotros los causantes de toda esta debacle y de esta ruina increíble en la que hemos caído. Y termina Jesús diciendo: por eso quiero que mi fiat divino regrese a reinar en medio a las criaturas, porque quiero mi ejército, todo ordenado, noble, santo, y con la marca de la gloria de su Creador. Hasta la próxima, amigos.